Hoy vamos a tener un par de temas de importancia directamente relacionado con COVID. El doctor José Luis Salomía, director general de epidemiología, va a presentar el informe técnico y tenemos una adición específica al informe técnico sobre la comparación de incidencia y mortalidad de México con otros países del mundo. En ya varias ocasiones, pero en particular ayer en la comparecencia en el Senado, se repitió una cifra o una identificación que es inexacta sobre el lugar que ocupa México en la comparación internacional de la mortalidad por COVID. Esta cifra ha sido repetida, parece ser una confusión quizá de las personas que emiten este señalamiento. Hemos explicado en múltiples ocasiones que cuando uno compara poblaciones de distinto tamaño sobre un fenómeno como es la mortalidad o la incidencia de casos o las hospitalizaciones o cualquier fenómeno de salud, es muy importante, es indispensable considerar el tamaño de la población, el número de habitantes, el número de población en riesgo, como lo conocemos en la epidemiología. Desde luego no nos sorprende que personas no familiarizadas con la materia técnica encuentren mucho más fácil la comparación absoluta, el número de eventos, el número de casos, el número de muy lamentables defunciones, y que con ello, al comparar directamente, se pretenda hacer una inferencia sobre el riesgo, la intensidad del fenómeno. Hemos platicado que esto es inexacto y es importante que se identifique como una inexactitud o un error de interpretación, por la sencilla razón de que no hay duda alguna que cada uno de los eventos de enfermedad, de hospitalización y particularmente los eventos fatales son lamentables, cada uno de ellos, más allá de cifras, de números, de estadísticas. Sin embargo, si lo que se intenta es interpretar el fenómeno poblacional de la epidemia, cómo está ocurriendo la epidemia en un territorio en particular, por ejemplo, entre entidades federativas, cuando uno quiere comparar la intensidad epidémica o el riesgo, o entre países o entre regiones, pues es indispensable hacerlo de manera correcta. El uso incorrecto de estas interpretaciones o de estas cifras o estadísticas solo resulta en una confusión, y estamos seguros que no es intención de nadie confundir en ese sentido a la población, pero sí refleja un pobre entendimiento de la realidad que está viviendo nuestro país. Y por eso queremos aclararlo en esta conferencia de prensa diaria. Después vamos a tener un componente específico que no habíamos comentado aquí en las conferencias de prensa, pero es un problema de salud pública, que es la tuberculosis. La tuberculosis es un problema de salud pública en el mundo. Algunas personas han pensado que la tuberculosis es un problema de salud que desapareció hace tiempo, pero lejos estamos de ello. En el mundo entero la tuberculosis permanece como un problema de salud pública persistente. Es una enfermedad muy antigua, pero persistente. Y México no es la excepción. Tiene que ver precisamente con la comparación que se hace a nivel internacional, que es una comparación técnicamente más sustentada, más válida, cuando precisamente comparamos las tasas entre los países. Estas tasas pueden ser lógicamente de casos, es decir, de personas que han contraído la enfermedad y están por lo mismo clasificadas como casos. Vamos a pasarnos de este lado, ¿sí? Y también, lógicamente, las defunciones. Aquí tenemos una tasa que está calculada por millón de habitantes, que es también un corte al 11 de octubre, en donde vemos cómo a nivel mundial México ocupa el lugar número 71 por tasa por millón de habitantes. Y esto lo comentamos porque en diferentes medios o en su momento en algunas publicaciones en redes sociales hablan de que México es el país que en su momento está entre los primeros lugares de la transmisión, o que inclusive es de los países en Latinoamérica con la mayor transmisión, y eso no es cierto. Podemos ver en el comparativo mundial
por tasa por millón, que México ocupa el lugar número 71 con una incidencia acumulada de 6.280. Y por encima de él vamos a encontrar muchos países de la misma región de las Américas. Estamos hablando de Paraguay, de Ecuador, de Honduras, de Bolivia, de Costa Rica, de Colombia. Bueno, ustedes los pueden encontrar en la tabla y lógicamente también de otras regiones del mundo. Y para efectos de la mortalidad, es decir, las personas que fallecen como una proporción de la población que existe en una región determinada, y en este caso estaríamos hablando lógicamente de México, si vemos la siguiente diapositiva, es precisamente el 10º lugar que ocupa México en relación a la mortalidad mundial. En primer lugar está San Marino. San Marino es una entidad que se encuentra al noreste de Italia, precisamente, es una región geográfica, digamos, pequeña, de seguro ocupa los primeros lugares, pero luego vemos que vienen países también de Latinoamérica, como está Perú, como está Bolivia, como está Brasil, Chile y Ecuador, digamos, en esa lista de primeros 10 países por encima de México, recordando que además México lógicamente tiene una densidad poblacional importante en relación a muchos países y se encuentra con 648 defunciones acumuladas por millón, ¿no? Entonces esto también para que se tenga la información, la fuente es la misma Organización Mundial de la Salud, se puede cotejar en las páginas oficiales de esta organización para tener los datos y poder estar bien informados y no dejarnos llevar por falsos dichos que aparecen a veces en los diferentes medios de comunicación y redes. La tuberculosis hay que recordar que es una de las principales causas a nivel mundial de muerte y es la principal causa de muerte en el mundo en personas que viven con VIH. Entonces, es un dato muy importante que ustedes deben de conocer. Entonces, específicamente hablando de la tuberculosis, es importante que nosotros sepamos qué es la tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad que es causada por una bacteria, es una bacteria llamada Mycobacterium tuberculosis. Aquí tenemos un pequeño resumen que nos indica que una persona que no es diagnosticada y no es tratada y que tiene tuberculosis pulmonar, es decir, la tuberculosis es una enfermedad que puede afectar todos los órganos del cuerpo. Sí, podemos tener tuberculosis en los pulmones, en el cerebro, en los intestinos, es decir, es una bacteria que puede alojarse en múltiples órganos del cuerpo. Sin embargo, uno de ellos, los pulmones, es la localización más frecuente donde podemos encontrar la tuberculosis y esta localización, la tuberculosis pulmonar, es la que se transmite de persona a persona. Es decir, yo puedo conocer a una persona que tiene tuberculosis, digamos, intestinal, y esa tuberculosis no me la va a transmitir o no me voy a enfermar por hablar con ella, por platicar o por convivir. Sin embargo, si soy una persona que tiene tuberculosis pulmonar y no estoy diagnosticada y no estoy tratada, no estoy tomando mi medicamento, entonces yo puedo infectar hasta a 15 personas más. Entonces es muy importante, ese es un dato que ustedes deben de apoyarnos en dar a conocer. Una persona sin diagnóstico y sin tratamiento puede incluso transmitir la enfermedad hasta 15 personas más. Entonces, ya comentamos que la localización más frecuente es en los pulmones, 8 de cada 10 la tienen en los pulmones, y quien la tiene en los pulmones es quien la va a transmitir. Entonces, todas y todos estamos en riesgo de enfermar. No hay una sola persona aquí presente que no pueda enfermar por tuberculosis. Eso también es importante. Es que yo soy mujer, podemos enfermar. Él es hombre, puede enfermar. Yo soy un bebé, puedo enfermar. Entonces es muy importante que sepamos que todos estamos en riesgo de enfermar de tuberculosis. Algo importante de comentarles es que existe una vacuna. Hay una vacuna llamada BCG que se aplica al nacimiento y esta vacuna nos protege a los niños contra las formas graves de tuberculosis. La forma más grave de tuberculosis es la tuberculosis que se aloja en el cerebro. Nosotros le llamamos tuberculosis meningia, que es una de las partes que está en nuestro sistema nervioso central. Entonces, todos los niños y todas las niñas en México, al momento de nacer, es importante que nosotros como papás y como mamás sepamos que debemos de solicitar
que se le aplique la vacuna a mi niño. ¿Quiénes de nosotros, en nuestros brazos, en uno de nuestros bracitos, tenemos una cicatriz porque nos aplicaron una vacuna? Esa cicatriz es por la vacuna de la BCG. Una persona de cada 30 no hace cicatriz, pero no quiere decir que la vacuna no sirvió, ¿ok? Ojo. Entonces, ¿qué es lo importante? Tener mi cartilla y que en mi cartilla diga que me colocaron la vacuna, si soy un niño de 1 a 5 años. Después de esa edad, la vacuna ya no me va a proteger. Y ojo, no protege contra la tuberculosis pulmonar, solo protege contra las formas graves, que son las formas más mortales. Por eso es importante que nosotros lo sepamos, ¿sí? Finalmente, la tuberculosis es una enfermedad curable si se diagnostica y se trata a tiempo. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones de la tuberculosis? ¿Yo cómo puedo saber si tengo que ir al médico a que me haga una prueba para saber si estoy enfermo de tuberculosis? La tuberculosis es una enfermedad que se manifiesta cuando es pulmonar, que ya dijimos que es la que se transmite. Nosotros vamos a presentar tos con flema de más de 15 días. Yo puedo tener tos y no tener flema, pero si yo tengo tos con flema y ya tengo más de 15 días, yo tengo que pensar que es tuberculosis. ¿Saben por qué? Porque vivimos en México y en México hay tuberculosis. Ahorita vamos a ver cuánta tuberculosis hay. Entonces, es importante que si yo estoy en casa, señor, señora, niño, niña, papá, mamá, si yo estoy en casa y tengo tos con flema de hace más de 15 días, yo tendría que estar acudiendo a mi médico para que pueda identificar o diagnosticar si tengo o no tuberculosis. Otras manifestaciones pueden ser sudoraciones nocturnas, cansancio, puedo tener fiebre, de pronto en la noche, puedo dejar de tener ganas de hacer cosas, puedo no tener mucho apetito, incluso puedo estar bajando de peso. Pero lo principal es, si tengo tos con flema de más de 15 días, yo acudo a una unidad de salud para que vean si tengo o no tuberculosis. Ya dijimos que la tuberculosis la podemos tener cualquiera. Sin embargo, también hay grupos vulnerables, personas que viven con VIH, personas que tienen diabetes, aquí lo podemos ver, personas que cursan actualmente con cáncer o que están tomando un tratamiento de quimioterapia y que por tanto sus defensas están bajas, como nosotros decimos. Estas personas están más en riesgo de tener la enfermedad si están en contacto con alguien que tenga tuberculosis pulmonar y no se haya diagnosticado y no esté tomando tratamiento. Entonces, todos podemos enfermar de tuberculosis, es importante que lo sepamos, y una vez que yo voy al médico para que me diagnostique, es importante que yo le comparta todas esas personas que viven y conviven conmigo, porque si tengo tuberculosis pulmonar, las pude haber contagiado, las tienen que estudiar y diagnosticar. ¿Cómo está la mortalidad? Miren, afortunadamente la mortalidad ha ido en disminución. Actualmente nosotros podemos ver cómo la tendencia de 6,000 muertes que había de tuberculosis en el año 1990, actualmente para el año 2018, que es la última cifra oficial que tenemos, estas defunciones han disminuido hasta 2,000 defunciones, es decir, actualmente tenemos una tasa de 1.6, quiere decir que de cada 100,000 personas, 1.6 personas mueren por tener la enfermedad. Siguiente, por favor. Vean, nuevamente para recordar, ¿a quién puede tener tuberculosis? Ya dijimos, en color gris, ¿verdad?, están los hombres, en color verde están las mujeres. Es decir, tenemos casos tanto en hombres como en mujeres. Tenemos casos en todos los grupos de edad. Vean cómo en el grupo de menores de 1 año, es decir, los bebés que yo tengo en casa, pueden tener la enfermedad. Si la mamá o el papá que los cuida o la persona que me apoya cuidando a mis hijos tiene la enfermedad y no ha sido diagnosticado y no tiene tratamiento, ahí podemos tener casos de tuberculosis también en los menores. En todos los grupos de edad tenemos la enfermedad. Y recuerden, el 65% de las personas que tienen tuberculosis cursan con alguna otra enfermedad. La principal
es diabetes, pero también podemos encontrar VIH, podemos encontrar desnutrición, tabaquismo, alcoholismo. Entonces es importante que todas las personas que pueden tener la enfermedad acudan a su centro de salud para que sean identificadas o que se busque la enfermedad mediante una prueba diagnóstica. Muchas gracias. Este tema lo vamos a estar tratando periódicamente. Invitaremos a las doctoras para tratar elementos específicos sobre la tuberculosis en México. Doctora Santa, ¿se puede llegar a erradicar la tuberculosis? Y las otras dos para el doctor Gatell. Derivado de la comparecencia que tuvo ayer en el Senado de la República, se habla de un acuerdo de civilidad para evitar las situaciones incómodas del día de ayer. ¿Usted estaría dispuesto a regresar a un escenario igual? Y mi segunda pregunta, me llegó un comunicado de Sanofi a través de un médico y me puse a investigar y efectivamente en consultorios privados están vendiendo la vacuna que solamente está descrita y empaquetada para venderse y utilizarse en el sector salud, que es la trivalente, y la cuadrivalente, que va a llegar por ahí de mediados de noviembre, todavía no está disponible. ¿Qué tenemos que hacer? Porque aquí hay dos preguntas, ¿no? ¿Cómo le llegó a este doctor? ¿A quién le está comprando este doctor esta vacuna que no debería de estarle comprando? Y para alertar a la población que es una vacuna que no deben de pagar porque ya se pagó por el gobierno, pues. Gracias. Muchas gracias. ¿Se puede erradicar la tuberculosis? No. Sí, no, desafortunadamente no. Cuando volvamos a tener una sesión específica sobre tuberculosis, vamos a comentar concepto general sobre las enfermedades que son erradicables, eliminables. Son dos conceptos distintos, eliminación y erradicación, y las que no, y las razones de por qué. Y una de las que no van a ser eliminables seguramente es COVID-19. Sobre la vacuna, estamos investigando la situación, hemos recibido algunos informes, no quisiera ahorita adelantar vísperas ni datos que son en este momento importantes para orientarnos a investigar qué está pasando. Gracias. Sobre la comparecencia del Senado. Sí, vi algunas noticias sobre lo que se conversó esta mañana en la Cámara de Diputados y se habló de un acuerdo de civilidad. Considero que el Poder Ejecutivo y los funcionarios que participamos en él no somos quienes para estar definiendo pactos entre las fuerzas políticas que están representadas en el Poder Legislativo, pero en general sí me parece muy saludable que las personas que ocupan un cargo o tienen un cargo de representación popular, como son las y los legisladores, pues actúen con buena voluntad, con generosidad y con una visión de construcción del interés superior de la nación. Muchas gracias. Es lo que le digo de la influenza, le respondo también al colega que ahí nos comentaba, estamos trabajando en ello, en este momento no es procedente comentar nada al respecto. Doctor, con el anuncio de esta mañana, ¿no es un poco apresurado ya ponerle fechas? Sí se firmó, es diferentes laboratorios, los compromisos, pero en el documento que se manejó, pues hablan de fechas como si ya fueran vacunas ya aprobadas. Esperemos que sí, todos rogamos que sí lo sean, pero si pasa algo, ¿esas fechas son movibles? ¿Qué pasaría? O sea, porque el documento casi nos dice, ese mes ya la tienes y pues todavía no sabemos. ¿Cómo no? Y rapidísimo una segunda, diferentes gobiernos estatales y municipales, en algunos estados como Ciudad de México, como Querétaro, como Morelos, ya hablan de que los cementerios van a estar cerrados para el fin de semana del 2 de noviembre, pero hay otros estados como Michoacán que hablan que sí van a permitir gente. La autoridad federal puede participar para que haya una, llamémosle, un cierre, una homologación de que todos estén cerrados, todos permitan cierta cantidad de gente, ¿o qué pasaría? Gracias. Cómo no, muchas gracias. Empiezo con esta sobre los panteones. Efectivamente, en México, en nuestra cultura tradicional, en nuestra idiosincrasia, se hacen rituales importantes sobre el Día de Muertos. No sería de extrañar que además, en medio de esta situación tan adversa que hemos tenido en el México y en el mundo, son ahora momentos de mayor importancia para las familias
de reconciliarse espiritualmente con sus familiares fallecidos. Entonces, esto desde luego establece una dinámica de especial interés en torno a los cementerios, en especial en los días considerados como los días de muertos, el día 1 y el día 2 de noviembre. Sobre la vacuna COVID, efectivamente esta mañana dimos la muy buena noticia. Desde nuestro punto de vista es muy importante que el pueblo de México sepa que el gobierno ha estado trabajando por meses ya en identificar las mejores oportunidades para tener la vacuna COVID lo más pronto posible. Son múltiples vacunas que hemos comentado repetidamente, ninguna de ellas ha demostrado todavía sus cualidades porque no ha terminado la fase de investigación clínica, específicamente la fase 3, en la que se evalúa en decenas de miles de personas la seguridad y la eficacia de los productos. La pregunta la agradezco, Juan Carlos Machorro de AM Noticias Querétaro la ha hecho en otras ocasiones y es importante no perder de vista, lo dijo el doctor Alcocer esta misma mañana, solo se puede utilizar una vacuna cuando ha demostrado, y cualquier producto farmacéutico, cuando ha demostrado seguridad y eficacia, además de calidad en su manufactura. Entonces, efectivamente, un escenario que puede enfrentar cualquier país del mundo que ha hecho lo mismo que México, anticiparse a tener el acceso comprometido de vacunas, es que el producto no resulte tener con estas características deseables o no satisfaga los límites de estas condiciones. Si ese fuera el caso, el producto desde luego no será utilizado, en términos de contratos no se pagará, excepto las estipulaciones contractuales que pueden implicar fondos de riesgo, pero en ninguna situación se utilizará. Si hubiera una situación así, esperamos que no la ocurra, pues desde luego comunicaremos oportunamente las adecuaciones en términos de calendarios. Muchas gracias.